Recién hablábamos de la producción de aceite de cannabis y su uso medicinal. Ahora vamos a ver qué sucede, cuál es la ley vigente en la Argentina con relación a la tenencia para consumo. ¿Qué dice, qué establece la ley? Bueno, en particular, cuando se habla de las acciones privadas, esto por supuesto es un amparo constitucional. Toda acción privada que uno emita en el resguardo de su, por ejemplo, de la protección domiciliaria o en su recinto domiciliario o en la esfera de la intimidad y lo privado, establece la ley que solamente queda reservado a Dios y por supuesto exento de los magistrados. Entonces eso traducido en un idioma más castellano significa que lo que hagamos en nuestra esfera de la intimidad no compete a terceros, no compete a las autoridades y por supuesto queda exenta de su poder. Entonces lo que hagamos en la intimidad no nos pueden juzgar o penar por ello. Pero, ahí está la llave de todo, pero siempre y cuando nuestras acciones privadas no comprometan a los otros o no perjudiquen a los otros. Por ejemplo, si nosotros dentro de nuestra casa estamos vendiendo, en este caso marihuana, por supuesto que vamos a ser penalizados porque se establecería, por ejemplo, un caso de narcotráfico. Pero si uno, por ejemplo, en este caso, en la esfera de su intimidad decide consumir un cigarrillo de marihuana, no va a ser penado. Hasta incluso si uno camina por la vía pública y tiene un cigarrillo consigo, se establece que no va a ser penado por la cantidad. Hubo mucha laguna, vacío legal, podríamos decir, porque antes se penalizaba a cualquier tipo de consumo o tenencia de cannabis. Esto fue así hasta un fallo trascendental, el fallo Arriola, donde por primera vez empiezan a dejar de establecer penas para cuando el consumo era meramente personal y ya no incidía a perjudicar o ya no incidía en lo que es la ética y la moral de los otros. Entonces esto me viene como a colocar un freno, porque a su vez todas las causas personales y privadas que se iniciaban por esto de la tenencia o el consumo de marihuana llevaban consigo, por ejemplo, procedimientos judiciales. Entonces no había como una ley básica donde los jueces se atengan por una o por otra pena o por un lado o por otro. Entonces, por ejemplo, el último reglamento que sacó el Cedronar, que es la secretaría que se encarga de esta lucha del narcotráfico y también de las drogas, la regulación, estableció una dosis básica para todos, que es el de 3 dosis o 3 gramos para todos los estupefacientes. 3 dosis sería ¿qué en el caso de la marihuana, por ejemplo? Por ejemplo, 3 dosis para las drogas en general y 3 gramos, que es eso, se pesa por gramos, digamos, 3 gramos de lo que sería una plantita de marihuana, un cogollo se le denomina a la planta en sí. Uno puede estar, por ejemplo, en la calle con 3 gramos y hasta ahí se considera consumo personal. Pero uno excede ese monto y ya es narcomenudeo, que es, por ejemplo, o se entiende como narcomenudeo hasta que se pruebe lo contrario, como que es una venta en pequeñas cantidades. Lo que se busca con esto del Cedronar es, por un lado, como que fijar un término básico para no calificar, por ejemplo, todas las causas como narcomenudeo. ¿Por qué? Porque acumulan las causas, se hace más lenta la justicia y a su vez también veíamos como muchas personas eran acusadas como, por ejemplo, narcomenudeo y finalmente se comprobaba que era meramente consumo personal. Claro. ¿Quién es la autoridad competente a nivel federal y a nivel provincial? Porque hubo una desfederalización, digamos, de... Claro, y mira, a nivel nacional hay como un basamento básico, es decir, se están creando organizaciones que van a regular lo que es el consumo de cannabis, pero esto es meramente, lo legal es lo meramente del cannabis medicinal. Lo que es con el autocultivo o toda cuestión privada o todas cuestiones propias de que pueda ocurrir con la persona, en los casos de la judicialización se aclaran o se resuelven cada uno de manera individual. Se separan los términos, es decir, las causas de consumo y la pelea del narcotráfico, lo que son las drogas en general, se maneja de manera nacional o federal dependiendo de la competencia que se elija o dónde ocurrió el delito, por ejemplo. Claro, pero digamos, o sea, la Policía Federal en un momento era la única que tenía intervención en los casos relacionados con drogas. Ahora, no, hoy en día, claro, ya hay una discriminación. Claro, la Policía Provincial también lo puede hacer, también te puede detener en la calle. Sí, por supuesto. Si vos te encontrás, por ejemplo, en la comisión de un delito de venta o distribución, esto de narcomenudeo que hablábamos de la venta en pequeñas cantidades, por supuesto que hoy en día sí es competente, porque también se diseminó mucho lo que es la competencia de la investigación, porque también hubo una acumulación de casos.
A su vez también con esto de aclarar el panorama de las dosis y los gramos, como que fue también el Estado organizándose. Esto también no diría que es nuevo, pero sí el hecho de la organización sí fue bastante nuevo en cuanto a la distribución de las funciones. Eso sí puedo decir que es un avance de que hay en cuanto a paralizar la criminalística policial. Claro, y en relación al cultivo, ¿se puede cultivar hoy en la casa marihuana? Uno que no tenga, por ejemplo, ni esté registrado a favor de un paciente que necesite legalmente cannabis encima de índole medicinal o para ese motivo, no, es sumamente prohibido. Claro, o sea que está penado pero por la claro, ley. ahí está como el vacío legal, porque está prohibido el autocultivo, por ejemplo, si uno no tiene como un motivo que lo justifique o alguna enfermedad que realmente justifique la producción. Pero a su vez lo que vos hagas en tu recinto domiciliario es meramente privado y personal mientras no afecte a otro. Entonces como que... Entonces queda libre a la interpretación, digamos. Claro, igualmente las causas cuando, por ejemplo, se efectúa o se observa estas situaciones realmente siguen y su procedimiento y siempre son caratuladas como venta de marihuana o narcotráfico o demás. ¿Tenés casos de estos? Hay que pelear. Claro, tenés casos sí, actualmente llevamos casos de defensa personal de personas que tenían para consumo meramente personal. Eso, por ejemplo, se prueba fácilmente con la distribución o croquis del lugar, mostrar cómo era la vida privada de esa persona. Se tiene que demostrar, por supuesto, de que realmente era un consumidor habitual y no se dedicaba a esto de la venta o la manipulación de estupefacientes. Bueno, esto va a ser hasta que no se despenalice en la Argentina el consumo. Sí, por supuesto. Estamos en esta situación. Estamos en esta situación. Muchas gracias, Pía. No, por favor, encantada. Pía Aquino contándonos y aclarándonos algunas cuestiones relacionadas con el consumo, el cultivo, el consumo de la marihuana, pero también de el uso medicinal que hoy está aprobado en la Argentina.